así podemos empezar a trabajar ahora. Lo último que vimos fue lo que están viendo en pantalla, creo que están viendo el Word, fue la derivada de un producto. Habíamos hecho toda la derivada del producto y vimos que la derivada de f por g' de dos funciones que son derivables, etcétera, 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 nos daba, ahí lo estoy copiando, o era igual a, no sé qué pasa que no puedo, ahora sí, era igual a esto. Me quedaba toda esta estructura nueva, que era f por g' más g por f'. Yo la voy a escribir al revés, o sea, la derivada del producto de dos funciones a la conclusión que arribamos la clase pasada la voy a escribir al revés. Voy a poner, no, la voy a dejar así. Este lo voy a cambiar únicamente. Vamos a poner en el segundo término, el primer factor que teníamos antes lo pongo como segundo factor y el segundo pasa a primer factor. Y después voy a hacer otro cambio más. Todo este término, el segundo, una vez que hice ese cambio, lo voy a cortar y lo vamos a meter ahí, adelante. De manera tal que me queda lo mismo que arriba, exactamente lo mismo. Lo voy a guardar, tengo miedo que voy guardando cada rato, el otro día perdí un archivo por eso. Y le di la misma estructura. Si ustedes observan, esta expresión que yo estoy señalando ahí en rojo, es exactamente igual a esta. ¿Sí? O sea, dice lo mismo. El segundo término está primero, el primer término está segundo, esa es la única diferencia. Pero así, de esta última manera que yo le estoy expresando, me resulta más cómodo para decir la regla. Si yo tengo el producto de dos funciones f y g, lo quiero derivar, la derivada de ese producto ya no es conmutativo, perdón, ya no es distributivo como era antes en el caso del límite, sino que me da la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. A esa conclusión arribamos de acuerdo a la demostración que hicimos la clase anterior. Bien, esto lo vamos a marcar como una fórmula que vamos a tener en cuenta cuando querramos hacer la derivada de un producto. Por otra parte, ¿qué sucedería si en vez de dos funciones yo tengo tres? Por ejemplo, una f de x por una g de x, no necesitaba poner el punto, por una w de x. El producto de tres funciones y los quiero derivar. ¿Cómo me quedaría la derivada si tuviera tres funciones? No la vamos obviamente a deducir, sino que la vamos a aceptar de acuerdo a lo anterior. ¿Sí? Me va a quedar la derivada del primer factor por el segundo y el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado por el tercero sin derivar, más primero y segundo sin derivar por la derivada del tercero. Fíjense que alternativamente, ¿sí? Si tengo la derivada de dos factores, tengo dos términos, ¿sí? En la solución. Si tengo la derivada de tres, el producto de tres funciones, tengo tres términos, ¿sí? Tres sumandos en la solución. Y cada sumando es, derivo el primer factor y todos los demás los dejo tal cual están. Derivo el segundo factor y dejo todos los otros iguales. En el tercer término derivo el tercer factor y dejo todos los otros iguales. Vamos a suponer, no es más que un suponer, que quiero calcular la derivada de 50 factores, de f por g, por w, por h, por t, por r, qué sé yo, 50 factores, y los quiero derivar. ¿Cómo sería la derivada de esos 50 factores? Bueno, derivaría el primero,
y dejaría todos los otros 49 sin derivar y los multiplicaría todos. Más, derivo el segundo y todos los restantes los multiplico sin derivar. Más, derivo el tercero y todos los restantes los multiplico sin derivar. Y así hasta llegar a derivar el último. Vamos a hacer un ejemplito para que vean cómo funciona esta fórmula. La fórmula de la derivada de un producto. Supongan que ustedes tienen que quieren calcular dada f de x, que es x por seno de x, calcular f' de x. ¿Cómo haríamos para calcular f' de x dado este ejemplo? Entonces vamos a ir para abajo porque me parece que ya me queda poco. Si no, pero tengo igual. Vamos a tomar entonces la fórmula anterior. Acá, ¿cómo calcularía la derivada? Derivada de esto tendría la derivada del primer factor, que es x, lo pongo así, por el seno sin derivar, más la x sin derivar por la derivada del seno. Nosotros teníamos una tablita que habíamos empezado a hacer la clase pasada. En esa tablita nosotros teníamos las derivadas de cada uno de los factores, ¿sí? La derivada de x me da 1 y el seno lo dejamos igual. X queda igual y derivo el seno, que ustedes saben, según la tablita que teníamos, era el coseno. Si en el primer término multiplicamos 1 por seno, acá tengo la derivada de x por seno de x. Suponiendo que yo tengo otra función, vamos a calcular, voy a poner otra función, vamos a tener una nueva que va a ser coseno de x por logaritmo de x por, no me acuerdo ya cuáles les di, sabemos muy poquitas, por eso no sé si voy a poder hacer un ejemplo nuevo. A ver, disculpenme, voy a mirar hasta cómo teníamos la tablita esta que armamos la clase pasada. Y tenemos pocas y nada. Me voy a volver a repetir x, ¿sí? Hasta que tengamos más. Por x, vamos a poner el x adelante. X por coseno de x, por logaritmo de x, por... ¿sí? Y queremos calcular la derivada. Ahora es el producto de tres funciones. Entonces, ¿cómo calculo la derivada? La derivada va a ser, voy a ir como un poco más rápido, la derivada del primer factor, el primer factor es x. Recién vimos que la derivada de x es 1, así que me queda 1 por coseno de x por logaritmo de x, más el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, la derivada del seno, del coseno de x es menos seno de x, por el tercer factor sin derivar. Y después el primero y segundo factor sin derivar por la derivada del tercero, que es 1 sobre x. No necesitaría ese paréntesis, no sé para qué lo puse, así que vamos a poner así, 1 sobre x. Bueno, después podemos operar, ¿sí? Y reordenar esta situación, y vamos a ver que la derivada me va a quedar coseno de x por logaritmo de x menos x seno de x logaritmo de x y más coseno de x, porque puedo simplificar esta x que está acá, la podemos simplificar con esta otra que está acá. Entonces, eso es lo que me queda a mí ahora ahí, ¿sí?
Esa es la derivada de x por coseno de x por logaritmo de x. Bien, dicho esto, vamos a pasar si alguien quiere preguntar, con gusto yo escucho. Si no, pasamos a un tema nuevo que es derivada de un cociente. Yo no voy a escribir todo, pero vamos, como siempre, antes de hacer cada derivada, ¿sí? Establezco que yo voy a tener dos funciones f y g que son derivables en x, ¿sí? Y voy a pedir en este caso que la función g sea distinto de 0, de manera tal que f sobre g sea derivable, que es lo que yo quiero calcular. Entonces voy a pedir dos funciones, una f minúscula y una g minúscula, que sean, lo voy a anotar al final, derivables en x. Voy a pedir también que g sea distinto de 0, que la función g sea distinto de 0, y que haya una función h nueva, que sea f sobre g, ¿sí? Pero tal que, bueno, g, ya lo dijimos, sea distinto de 0 y que esto también sea derivable en x. Dicho esto, que es la hipótesis de trabajo, vamos a ver qué pasaría o cómo calcularía la derivada de la función h de x, que sabemos que esto va a ser f de x dividido g de x, todo esto derivado. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la derivada de toda esta expresión? Sabemos que esto es, vamos a recordarlo, la derivada de h sería el límite cuando delta x tiende a 0, recuerden que vamos siempre a aplicar la definición de derivada, de un cociente que va a ser h de x más delta x, h de x sobre delta x. Bueno, y ahora vamos a trabajar igual, vamos por abajo, y vamos a trabajar igual que antes, ¿sí? Pensando que este límite tengo la función h, ¿sí? Y el límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente que se llama cociente incremental, lo de arriba se llama incremento de la función o delta f, y acá incremento de la variable independiente o directamente su simbología que decimos delta x. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bien. Bueno, esta es más fácil. Sé que h de x, en definitiva, h de x es f sobre g. O sea que el segundo término del numerador sería f sobre g. Tendríamos que ver qué ponemos en el primer término. Si h de x es f de x sobre g de x, h de x más delta x, estuvimos haciendo un montón de pruebas la semana pasada, pero sería f de x más delta x dividido g de x más delta x. Ahí estamos. Todo esto sobre el incremento de x, que es el que tiende a 0. Bueno, si reemplazo acá, voy a tener serios problemas porque van a ver que cuando delta x tiende a 0, si ustedes reemplazan, esto les va a quedar 0, algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, que sabemos que es indeterminado. Entonces, vamos a ver cómo tratamos de resolver, ¿sí? Qué es lo que nos va a pasar para poder encontrar la solución de todo esto que tenemos acá, que parecería que es bastante complicado. Parecería. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, volviendo a esto, sé que, voy a copiar así no escribo tanto, en el numerador podemos sacar un denominador común que sea g de x más delta x por g de x. Vamos a tratar de
resolver esa diferencia, esa resta. ¿Sí? Y para ello, en el numerador, que quiero tachar y no puedo, me anula todo, voy a hacer así. Ahí va a ser más fácil. No voy a tener nada en el numerador, y en el denominador voy a tener g de x más delta x por g de x, denominador común. Entonces, el denominador común estoy resolviendo la resta que hay en el numerador. Eso que estoy pintando ahí. Bien, si saco denominador común, porque ninguno de los dos tiene algún factor que coincida, y hago g de x más delta x por g de x dividido g de x más delta x, vamos a ver que eso me queda g de x. O sea, si divido estos factores, todo esto, todo este denominador por g de x más delta x, me queda g de x. O sea que en el primer término tendría f de x más delta x por g de x. Menos, y hacemos lo mismo, f de x, g de x más delta x por g de x dividido g de x, me va a quedar f de x por g de x más delta x. Bueno, y acá quedamos, y si reemplazamos por delta x tendiendo a 0, o sea, si vemos qué pasa cuando delta x tiende a 0, nos vamos a encontrar la sorpresa de que esto tiende a 0 sobre 0. Entonces nos vamos a valer de un artificio rápido. Primero, acá tengo todo este numerador dividido delta x. Ya lo estuvimos hablando en algunas otras oportunidades, que vamos a poner todo igual, aunque yo no estoy poniendo igual, después lo hago. Delta x tiende a 0. Obviamente, esto va a ser igual a esto que estoy poniendo acá, ¿no? Sigue el trabajito. Y lo primero que voy a hacer es tratar de ver cómo me daría esta división. Este numerador dividido delta x. Ya lo hice varias veces, lo voy a hacer ahora otra vez. Si yo tengo a sobre b, y todo esto dividido c. Me queda una cosa así, y el signo igual lo tengo ahí. Esto sabemos que es a sobre b, dos números, dividido, no sé cómo poner el dividido acá, lo voy a poner con un porcentaje, ¿sí? Pero es dividido. Dividido c. C era como una división de fracciones de la escuela primaria. Esto sigue siendo a sobre b por 1 sobre c. Si yo aplico esta operación de fracciones, esta división de fracciones que ustedes conocían de la escuela primaria, van a ver que todo este numerador que está acá, que yo lo voy a pintar, a ver, no me deja, aunque sea una parte voy a pintar, ahí, todo ese numerador que lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Sería A. Todo lo que está en verde sería B. A ver si puedo poner el A. Ahí estamos. Y el delta X estaría en negro, que sería como el C. O sea que esto me quedaría el rojo dividido el verde por 1 dividido el negro. Más o menos me quedaría una cosa así. Entonces, cuando yo voy a poner esto en el límite, me va a quedar algo más o menos así. Me va a quedar esto por 1 sobre delta X. No quiere poner. Bueno. Sí, es más rápido.
por 1 sobre delta x. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Con mucho gusto yo respondo. No, profe, se entiende bien. Bueno, muchas gracias por acotarlo. Perfecto. Aguárdame que quiero ver si hay alguien esperando en sala de espera. Creo que no, creo que no. No, no hay nadie. Entraron todos. Perfecto. Bueno, bien, una vez que estamos acá, si hacemos límite cuando delta x tiende a 0 y analizamos cuando delta x tiende a 0, como tenemos la misma expresión pero reordenada, nos vamos a dar cuenta que estamos en el horno porque no podemos hacer más nada. Nos va a quedar algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Con esta estructura así puesta, vamos a poner igual. Yo me voy a ir abajo, ya si entendieron esto, y voy a copiar esto que tengo acá. Lo voy a seguir trabajando todo en color negro, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sumar y restar. Eso es un artificio, sabemos que si sumamos y restamos por un mismo número, la igualdad no se altera. Voy a restar f de x por g de x, y para no alterar la igualdad, o sea, para no que el numerador no sea una expresión diferente a la que tengo, le voy a sumar g de x por delta x. Le resto f de x por delta x y le sumo, perdón, f de x por g de x y le sumo f de x por g de x. Ahí vamos a poder hacer un par de cosas que voy a hacer rápidamente, si es que puedo. Voy a volver a copiar toda esta expresión para que ustedes vean qué es lo que podemos hacer. Voy a hacer dos operaciones en una. Vamos a pegar. Bien. ¿Qué operación? Esto quedó de la clase pasada, no se asusten. ¿Qué vamos a hacer? Primero, si yo hago todo esto que estoy pintando ahí, g de x más delta x por g de x por delta x, da lo mismo que haga delta x por g de x más delta x por g de x. O sea, no tendría problema si yo pongo este delta x acá, lo pongo aquí, y esto lo pasamos para allá, para que el win. No tendría ningún problema, no alteraría nada en la igualdad, ¿sí? Porque tendría esto por esto en el denominador, pero explicado o expresado de otra manera. Bueno, hecho eso, voy a hacer un paso rápido, total ustedes los tienen todos los pasos hechos en el apunte y los tienen bien despacito arreglados, digamos, bien así, paso a paso hecho, así está bien dicho, paso a paso. En consecuencia, yo voy a hacer rápidamente lo que quiero hacer ahora. Si ustedes se fijan, voy a sacar factor común por grupos, ¿sí? Voy a sacar factor común por grupos. ¿Qué grupo voy a sacar primero? Bueno, del primer término de F, perdón, mirando el numerador, los dos primeros términos, voy a sacar factor común g de x. Voy a sacar factor común g de x. ¿Y qué es lo que me va a quedar cuando saque factor común g de x de estos dos primeros? Ahí se los señalo. Si de estos dos se repite g de x, aquí y aquí, podría sacar ese factor común. Y en los dos últimos se repite f de x. Y voy a sacar factor común menos f de x. A ver qué es lo que sucede. Vamos a hacerlo, ¿sí? Y vamos a dejarlo otro ahí quietito para que no moleste. Entonces, si yo saco factor g de x, acá vamos a sacar todo, vamos a poner todo en negro. Si yo saco factor común g de x, ¿qué es lo que me va a quedar? Este g de x va a desaparecer, este otro va a desaparecer, y lo voy a tener como factor común, acá adelante.
de que acá adelante voy a tener g de x. Bien, ahí tendría el factor común de estos dos. Acá, acá hay un factor común que es f de x, marqué uno solo y no marqué el otro, ¿sí? Y lo voy a sacar como factor común, de manera tal que si eso es factor común, me va a quedar g de x menos g de x más delta x. Pero en vez de sacar f de x positivo, voy a sacar menos f de x, factor común, el opuesto de f de x. Entonces, este término que es positivo va a ser negativo, y este que es negativo va a ser positivo. Fíjense que si ustedes vuelven a multiplicar, van a tener la misma expresión que tenían en el paso anterior, que esa es la idea. Entonces, en el paso que sigue, vamos a tener igual, vamos a tener todo exactamente lo mismo. A ver si puedo hacer lo que quiero. Y voy a distribuir este delta x a, esto lo habíamos hecho la clase pasada ya, no lo voy a volver a explicar, es muy sencillo, a una parte del numerador y este mismo delta x a otra parte del numerador. De manera tal de que esto me va a quedar así. Ahí estamos, esto sería una parte, le voy a poner acá una especie de paréntesis que no lo voy a necesitar. Y esto va a ser menos, no están viendo el paso de arriba, todo esto. A ver, espero que se vea. Lo que hice fue distribuir el denominador delta x a estos dos primeros términos y puse el menos acá adelante y se lo distribuí a estos dos términos que están acá. La igualdad no se alteró para nada y es el límite, por las dudas, de toda esta expresión. Bien. Una vez hecho esto, voy a hacer algo más. Si yo pongo menos g de x más g de x más delta x, yo podría expresar esto, el orden de los sumandos no altera la suma. Yo tengo dos sumandos, uno con signo positivo y otro con signo negativo. Si yo escribo esto, no estoy alterando la igualdad para nada. Como verán, no se altera para nada la igualdad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Si ustedes se fijan, el límite es distributivo respecto de la suma, de la resta y del producto. Ahí estaría el... Respecto de todo esto es distributivo el límite. Ahora, cuando yo hago el límite de... distribuyo el límite, lo voy a hacer a todo esto. A ver si lo puedo hacer ahí. Vamos a distribuir límite cuando delta x tiende a 0, tendría g de x por esto, más el límite cuando delta x tiende a 0 de, en realidad no es más, no es menos, de todo esto. Ahora lo explicamos, lo estoy tratando de copiar. Y por último, todo esto está multiplicado por esta última expresión. Todo está afectado al límite. Y le podría poner acá límite cuando delta x, que es siempre el mismo límite, tiende a 0 de todo esto. O sea, lo que hice fue distribuir el límite
acá a los términos, a los factores, respetando las propiedades. Y acá me falta un f de x. O sea, distribuí el límite en este primer término, acá está, y separé el g de x factor acá adelante. Si ustedes multiplican, van a ver que vuelven a lo mismo. Lo mismo hice con este otro límite, y después con este factor que me queda multiplicado a esta resta. Vamos a ver qué es lo que me da. El límite cuando delta x tiende a 0 de g de x, me sigue dando g de x, ¿sí? Porque g de x es constante respecto a delta x. Acá tengo el límite de un producto, el límite de g de x por el límite de todo este cociente que está acá. Ahí lo marco. El primer factor, o sea, el límite es distributivo respecto al producto, y lo que veo es que el primer factor no depende de delta x. Entonces ahí tengo g de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ustedes saben que eso es la derivada de la función f. Eso es la derivada de la función f. O sea que yo acá puedo poner f' de x menos. Cuando voy a este segundo límite, es un producto como antes. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x, y además, como es un producto distributivo del límite, f de x no depende de delta x, es una constante. O sea que el límite me va a dar lo mismo. El límite de una constante es la misma constante. Cuando tengo acá esto, el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x sobre delta x es g' de x. Es la derivada de la función g. Y el límite de todo esto cuando delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, ahí me falta el límite, la última expresión. Quiero poner un paréntesis, corchete ahí, como corresponde. Ahora sí. Fíjense que cuando delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, si esto tiende a 0, delta x es prácticamente 0. Y me quedaría g de x. Y g de x es constante respecto de delta x. O sea que este segundo factor, el resultado del límite es g de x. G de x por g de x me queda g de x cuadrado. O sea que me quedaría todo esto. Y acá me va a quedar g de x al cuadrado. G de x porque ya las multiplicamos. Y si multiplico estas dos, el primer factor con el segundo factor, lo que vamos a ver que me queda todo esto por 1, los numeradores, me queda todo esto. Y ahí tengo la derivada, esta es la expresión final de la derivada de un cociente, que generalmente no se ve así. Recuerden que esto venía de toda una igualdad que era la derivada de f sobre g. Hemos visto que la derivada de f sobre g, que voy a pasar esto para abajo, así lo van a ver ahí, me da esto, lo voy a copiar, es igual a todo esto que aparece acá. Ahora bien, ¿cómo lo voy a escribir? Este primer término del numerador lo voy a poner al revés. G por f', da lo mismo que ponga G por f' como está, o que ponga f' por G. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar, vamos a alterar el orden de los factores, que sabemos que no alteraría el producto. No tendría problema y no se alteraría el producto. Y esta es la fórmula de la derivada de un cociente de dos funciones. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada
perdón, el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta es la fórmula de la derivada de un cociente, siempre que g de x sea distinto de 0. Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace y cómo se utiliza o cómo se calcula. Vamos a hacer la derivada. Vamos a pedir calcular la derivada, o vamos a pedir calcular la derivada de f de x, que sea el seno de x dividido el coseno de x. La derivada de esa función para todo valor de x cuando el coseno sea distinto de 0. Y vamos a aplicar esta formulita, ¿sí? Cómo calcular la derivada del seno sobre el coseno. Así. Ahí estamos. ¿Y cómo me queda esto? Bueno, sabemos, vamos a seguir la fórmula que tenemos ahí arriba, que acabamos de deducir, que ustedes de ahora en más la van a tener que saber. Y es la derivada del numerador, la derivada del seno de x. Nosotros vimos en la tabla que la derivada del seno era coseno, por el coseno sin derivar. Coseno de x. ¿Qué pasó? Coseno de x. Menos el numerador sin derivar, que sería el seno en este caso, por la derivada del denominador, que sabemos que me da menos seno de x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, que sería coseno cuadrado de x. Ahí no se deriva para nada. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el cálculo de la derivada del cociente entre las funciones seno y coseno. Pero yo lo que voy a hacer es trabajarlo un poquito, porque por ahí puedo hacer alguna que otra, algún trabajo algebraico. ¿De qué manera? Bueno, vemos que en el numerador, en el primer término, coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. O sea que ahí en el numerador podemos poner coseno cuadrado de x. Y en el segundo término tengo menos por menos, sería más, y seno por seno me da seno cuadrado de x. Dividido, ahí no voy a hacer nada, coseno cuadrado de x. Bien, cuando llego ahí, voy a ver que ustedes conocen esta identidad trigonométrica, que dice que el seno cuadrado de un ángulo, la estuvimos viendo, nos referimos a ella cuando vimos límite, y en otras oportunidades creo que también, es una de las identidades trigonométricas que se usa mucho en matemáticas, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo me da 1. O sea que en el numerador yo puedo poner directamente 1 y no tengo ningún problema. O sea que esto me va a quedar, va a seguir siendo un cociente, pero en el numerador voy a tener 1 dividido coseno cuadrado de x. Y esa es la derivada de seno sobre coseno. No sé si saben que, o conocen, por las dudas, si ven algún libro, hay funciones trigonométricas recíprocas. O sea, a 1 sobre coseno de x se lo llama secante de x. O sea que como 1 sobre coseno es secante, se lo denomina secante, una nueva función, también puedo poner que es secante cuadrada de x. Y ahí está calculada la derivada de seno de x dividido coseno de x. Ahora bien, les voy a dar una información más que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Aparte de esa identidad trigonométrica que decía que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo me daba 1, ustedes sabían que el cociente entre seno de x dividido coseno
coseno de x, me daba la función tangente de x. O sea que lo que acabamos de calcular acá es la derivada de la tangente de x. La derivada de la tangente de x, entonces, es 1 dividido coseno cuadrado de x vamos a hacerlo con esto, es 1 sobre coseno cuadrado de x, o, si quieren escribir de esta manera, secante cuadrada de x, función que nosotros no estudiamos en su momento y que obviamente no se las voy a pedir. Pero por lo menos que sepan, ya que hacemos referencia a eso, que es la recíproca, la función recíproca del coseno de x, la secante de x. Así como la cosecante de x es la recíproca del seno de x. Bien, entonces en la tabla esta que nosotros teníamos arriba, ¿de acuerdo? Voy a hacer un recuerdo de la clase pasada, y en la tabla que teníamos arriba, toda esta tabla, a ver dónde está la tabla. Uy, que está de acá. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarla toda y la vamos a actualizar acá más abajo, así. Es lo último que hicimos. Acá estamos. Vamos a actualizar esta tabla y tendríamos que, podemos agregar una más y decimos que la derivada de la tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y si quieren le ponen lo que es lo mismo secante cuadrada de x. Secante cuadrada de x. Ahí tenemos una más. Se está como agrandando la tabla y se va a agrandar un poquito más a medida que avancemos. Profe, Sí, entonces la derivada del coseno de x es menos seno de x. sí, no la pusimos, no la dijimos nunca. No, no la dijimos nunca. Bueno, entonces sí, se ve que no estaba. Perdón, yo me la salté de una semana a la otra y esto con la virtualidad me olvido. Sí, no, estoy chequeando a ver si la dije alguna vez. No, no la dije. Bueno, en algún momento les pido disculpas, vamos a insertar una fila, la vamos a poner y después la vamos a insertar celdas debajo. Estamos. Y vamos a ver que la del coseno de x me da menos seno de x. Acá tenemos. Con esta es aquí, vamos a insertarle. No puedo, la dejo así como está. Disculpen, me había olvidado que esta no se las había dado, me hubieran dicho antes. Les pido disculpas. Ya la vamos a deducir. Vamos a guardar cambios y vamos a seguir trabajando con algo nuevo. Bien, yo había saltado la clase pasada un tema que vamos a ver ahora, y después voy a retomar el orden del apunte, que hablaba sobre una interpretación geométrica de la derivada. Para eso vamos a ir al, creo que van a ver GeoGebra en muy poquitos instantes, a GeoGebra. Vamos a abrir un archivito que yo tengo, y se abre, y ahora creo que están viendo el Word. Guárdenme que lo cargo y ya vamos a ver el nuevo. Distintas posiciones relativas de una recta, ¿sí? Ahí creo que hay cosas que no quiero que vean. Bien, ahora sí, lo voy a mandar a GeoGebra, así era más. Hay también una circunferencia, creo. Cuando yo hablo de una circunferencia, puedo tener, o sea,
Vamos a analizar en realidad cuáles son las posiciones relativas que se pueden establecer entre una recta y una circunferencia, o entre varias rectas y una circunferencia. ¿Qué posiciones, qué interacciones se dan entre ambas? No sé si saben esto, pero por las dudas lo recordamos. O sea, yo puedo tener rectas que son, como por ejemplo esta que vamos a poner acá, esta recta se llama recta secante a la circunferencia. ¿Por qué? Porque la corta en dos puntos. No, en estos puntos no la corta. Bueno, sería en este punto que está acá, ahí, y en este otro que está acá. Como esa recta corta en dos puntos a la circunferencia, se dice que esa recta es una recta secante. Y toda recta que corte a cualquier curva, a cualquiera, no a una circunferencia, sino podemos generalizar esta definición, que cualquier recta que corte a una curva en dos puntos se llama recta secante a la curva en cada uno de esos puntos. Pero fíjense que no es la única recta secante que podemos tener, qué sé yo. Yo podría tener otras rectas secantes, voy a buscarlas. Esta podría ser otra recta secante, ¿sí? Ahí, la corta en dos puntos. Podría tener esta otra recta, no. Bueno, tengo dos, ya con dos me doy por conforme. Ahora, si veo esta recta no es secante, la que acabo de hacer último. ¿Por qué no es secante? Bueno, esta recta no la corta la circunferencia, entonces esa recta se dice que es exterior a la circunferencia. Allá tenemos dos posiciones distintas. Una recta, cuando no corte a una circunferencia, va a ser exterior a la circunferencia. Y cuando la corta en dos puntos, se va a llamar secante. Pero voy a tener otro tipo de recta, como por ejemplo, bueno, es ahí la banda. ¿Están viendo? También es exterior a la circunferencia. Vamos a sacar esta exterior, vamos a dejar aquella y vamos a sacar una recta de la secante. Y vamos a sacar estos puntos ahí, que no se vean. Ya la vamos a ver acá. Ahí se ve. Así que en una recta secante y una recta, perdón, una secante, que es esta que está acá, que es la que yo estoy poniendo en rojo, por las dudas, y esta en negro, que sería la exterior. Pero hay otro tipo de rectas, y esta es la última posición relativa que podemos marcar, como esta. La voy a poner en otro color, la recta que vamos a poner en color verde. Esa recta que está en color verde se llama recta tangente a la circunferencia, no a una curva, específicamente a la circunferencia. Porque si bien ahí no se ve muy bien, ¿sí? Pero la corta, acá yo no logro hacerlo de tal manera que la toque en un único punto. Yo tengo tres tipos, las exteriores, rectas exteriores a la circunferencia, que son rectas que no van a intersectar a la circunferencia en ningún punto. Las secantes, las rectas secantes las van a cortar en dos puntos, y cuando hable de cualquier otra curva que sea la circunferencia, el concepto de recta secante va, y recta tangente a una circunferencia es aquella recta que toca en un único punto a la circunferencia, en uno y solamente uno. Ese concepto de recta tangente no vale para otro tipo de curvas, como el concepto de recta secante. Eso es lo que quería dejar un poco claro. Si a todos se entendieron, continuamos. Bien. Vamos a ver ahora un archivo nuevo. No guardamos, buscar algo nuevo, pero ahí estamos cargando un nuevo archivo que lo van a ver en breve. Ahí creo que están viendo algo de este archivo. Que algo hablamos cuando nosotros hablamos de la función lineal. Si yo tenía una recta, había algo que se llamaba pendiente de la recta, que nosotros estuvimos analizando cómo funcionaba la pendiente de una recta.
ahí yo hice un gráfico, un esbozo, ahora me voy a pasar a un Paint mejor, que ahí así puedo rayar un poco y ver más cosas. Ya lo van a ver ustedes. Ahí está, ahí la están viendo en el Paint. Fíjense qué hermosa, esta es la gráfica, ¿sí? Una función lineal que sería una recta. Y ustedes es muy probable que ustedes lo estén viendo en álgebra esto, que yo les digo. ¿A qué definíamos o a qué llamábamos pendiente de una recta que podía tener distintas estructuras? Una estructura, a ver, vamos a borrar esto acá, si no molesta. Una estructura de la recta podía ser I igual a mx más h, la famosa función lineal. Hay otra forma de expresar, ¿sí? Esta es la función lineal f de x igual a mx más h, donde m era la pendiente y h era la ordenada del origen. Voy a seguir con esta, la voy a dejar ahí, ahí está. Y igual a mx más h está un poco metida entre todo lo demás. Vamos a sacar esto para que se vea bien, ¿sí? Esto era la estructura de la función lineal y, o si no, cuando ustedes lo estudian en álgebra, es la ecuación explícita de la recta en el plano, o la forma de la ecuación, también llamada cartesiana en forma explícita. Eso es lo que ustedes conocen hasta el momento. Y cuando yo hablo de esta m que está acá, ¿sí? De esa m que aparece aquí, nosotros habíamos llamado a esta m pendiente de la recta, ¿sí? ¿Y la pendiente qué era? ¿Qué era este famoso m? Era la tangente del ángulo que la recta formaba con el semieje x positivo, con este semieje que tengo acá, ¿sí? Del 0 a la parte positiva, por eso decía era el ángulo que la recta formaba con el semieje x positivo, o sea, este angulito que lo podemos llamar alfa. La tangente, o sea, el angulito ese no es la pendiente. La pendiente es la tangente, calcularle esa función trigonométrica tangente a el angulito alfa. Pero, ¿cómo puedo obtener gráficamente la pendiente de una recta? Si lo quisiéramos hacer gráficamente, que no lo vamos a hacer, pero por lo menos quiero que lo entiendan, porque sí lo vamos a aplicar, es que si yo trazo una paralela al eje X y otra paralela al eje Y y corto a la función acá, fíjense que acá tendría el mismo ángulo alfa. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa es correspondiente entre rectas paralelas, tienen la misma transversal que es la recta, y tienen una el eje X y el otro la línea de puntos que está tocando el ángulo alfa. O sea que sería el mismo angulito alfa. Y como la figura que yo hice ahí es un triángulo rectángulo, yo podría sacar la tangente de este ángulo alfa haciendo la división entre la medida de este cateto, del cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. No sé si hasta ahí se entiende. O sea, yo podría, si tuviera esta medida fuera y sub 1, y esto valiera x sub 1, la tangente de alfa sería y sub 1 sobre x sub 1. No sé si hasta ahí se entiende. Sí. Bien, perfecto. Voy a ir a otro Paint, tengo un montón. Ahí tengo otro, creo que lo están viendo, con la misma imagen de GeoGebra, ¿sí? Con la misma que puse recién y donde había explicado eso que les va a quedar en el video puesto. Quiero sacar un poco algunas cosas acá, así puedo escribir a los costados tranquilo. Bien, no vamos a poner más nada. Perfecto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo salgo de acá un poco de lo que estoy viendo y digo, bueno, no voy a respetar esta escala que aparece acá? A ver, vamos a hacer uno nuevo. Eh, Ahí vamos al GeoGebra. Voy a sacar los ejes, voy a sacar la cuadrícula.
Y vamos a sacarle esto del... Ponemos este punto y a este objeto vamos a sacarle etiqueta. Voy a replantear un poco todo lo que tengo, voy a trabajar con esa recta que aparece ahí, y va a ser más fácil para trabajar nosotros. Aguárdenme, ya vamos a ir para un paint que va a ser este. Ahí la vemos sin nada, como la veíamos en el GeoGebra. ¿Sí? Bueno, ahí estamos, ahí la estamos viendo bien. Perfecto. Si yo supongo que tengo el eje X por acá, perdón, el eje Y, hagan de cuenta que este es un eje Y, y que tengo el eje X por acá, miren qué hermoso que me salen los ejes, no es justo. Ahí ya me salió lindo, el eje Y, no le escribo eje Y, y acá va a salir hermoso el eje X. Ahí está, me salió un precioso. Bien, vamos a suponer que en este punto que yo tengo acá, yo tengo un valor de X. Y acá incremento este valor, digo, bueno, acá le voy a sumar un número que se llama incremento de X. ¿Qué va a suceder? Bueno, acá voy a tener X más delta X. Porque a ese X le sumé delta X. ¿Qué pasa si estoy acá? Estoy acá, a este X le corresponderá un valor determinado, ¿sí? Un valor f de X, la imagen de X. Y si estoy acá, a esto le corresponderá otra imagen f de X más delta X. ¿Se acuerdan que nosotros llamábamos a esta relación que aparece acá? Perdí el mouse. Esta relación que está acá, la llamamos incremento de f, que era f de x más delta x menos f de x. En ese caso, fíjense que la tangente de alfa, para este caso particular, sería delta f sobre delta x. Eso es lo que yo tendría, ¿sí? Que la tangente de alfa, ¿por qué? La pendiente de esta recta, este sería el angulito alfa. La tangente de este ángulo alfa me da la pendiente de la recta. Este ángulo también es alfa y la pendiente sería incremento de f sobre incremento de x. Espero que se entienda esto acá, no sé si lo entienden o no, si no me dicen. Es lo que se llama el cociente incremental que queda, profe. Exacto, o sea, en este caso, por lo que estoy En este caso. analizando, la tangente de alfa, bien, la tangente de alfa, quiero copiar algo tan grande, aguántenme que voy a escribir por ahí. Vamos a sacar así, puedo escribir más. Ahí, ahora voy a poder escribir más. Estamos. Ahí puedo decir, en este caso, que la tangente de alfa, para este caso particular, en este caso, para esta recta, es delta f sobre delta x, que es lo que nosotros llamamos cociente incremental. Nosotros lo dijimos en su momento. Perfecto. Bueno, dicho esto, ahora me voy a ir a otro lugar. Estamos fijando conceptos muy despacio. Y voy a abrir otro cosito nuevo. Acá estamos. Esto que tengo acá, voy a ir sacándole algunas cosas. Ahí estamos. Voy a ir sacando algunas cosas para que vayan quedando
Bien. Esa recta de porquería también se la vamos a sacar. Ahí estamos. Bueno, vamos a suponer que tengo la gráfica de una función, que es la que están viendo ahí. El punto P y el punto Q. ¿Sí? Vamos a suponer que en el punto P yo tengo mi primer valor, lo incremento y voy a obtener, o sea, acá tengo, P tiene una abscisa determinada, que no la voy a considerar, no me interesa saber cuál es, pero si yo lo incremento voy a llegar a tener la abscisa del punto Q, o sea, voy a tener un valor incrementado como antes. A ver, vamos a tener, esta no la quiero, esta tampoco la quiero, a ver si puedo marcar acá. Ahí. Fíjense ahí. Ahí tendría como lo que estuvimos viendo antes, pero en una curva. ¿Sí? ¿Qué sucedería acá? Vamos a suponer que yo de este x paso, sumándole este delta x, acá x más delta x. Y si miro la diferencia entre las imágenes como antes, en este caso para esta curva de color verde, acá tendría en celeste el delta y. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo quiero analizar qué pasa cuando delta x tiende a 0. Fíjense que el cociente incremental, que es delta y sobre delta x, acá tendría un valor. Pero si delta x tiende a 0, ¿qué quiere decir? Que este incremento de x se me va a ir haciendo cada vez más chiquitito. De manera tal que, si yo voy achicando el delta x, el punto se va a ir moviendo. Si yo voy achicando corriendo ese delta x. Si yo hago que ese delta x se haga 0, se va a ir moviendo el punto. Ya no lo voy a tener ahí arriba donde lo tenía antes. A medida que el delta x yo lo achique, se va a hacer cada vez más chiquitito. Fíjense. Ahí el delta x se me va achicando, pero también se me va achicando el delta y. O sea, cambia el delta x, o sea, achico el delta x y el delta y se achica y el punto se corre. Fíjense, siempre hablamos sobre la curva. De manera que cuando estén muy juntitos, esperen que acá estoy metiendo la pata, no, se me va el delta i para ahí. Fíjense que cuando los puntos estén muy juntitos, delta i te voy a poner ahí, ¿sí? Ahí, cuando delta x tiende a 0, el punto Q va a estar muy cerquita del punto P. No tiene que ser 0, no se tienen que tocar. Pero el punto P y el punto Q se van a acercar cuando delta x tiende a 0. Yo no sé si eso se entiende. Bien. Sí, profe. Perfecto. Ahora voy a marcar esta recta que ustedes están viendo, voy a trazar una recta entre P y Q, entre el punto P y el punto Q, esa recta que está en color azul. Que fíjense que sería una recta secante, porque es una recta que corta a dos puntos de una curva. ¿Qué pasa con esa recta secante? A medida que el delta x se va haciendo 0. A medida que el delta x se va haciendo 0, la recta secante también se va modificando. La voy teniendo ahí, fíjense que va cambiando, ahí tengo la recta secante. Fíjense que acá la recta secante, si yo quisiera calcular la pendiente, tendría que hacer un triangulito y ver este ángulo alfa cuánto mide, cuánto mide el alfa y cuánto mide la tangente del alfa. Sabemos que, por ejemplo, para esta recta secante, la tangente de alfa mediría 3 sobre, bueno, tendría que calcular cuánto mide esto, que es 12 menos, perdón, 1,2 menos 0,7. Haciendo un triangulito ahí, podría determinar la tangente de este ángulo y vería la pendiente. Pero fíjense que a medida que el delta x se hace 0, ¿qué es lo que va pasando? Se me va modificando la pendiente. Fíjense acá la pendiente. Ya la pendiente mide 1 sobre y más o menos 0,3, qué sé yo. Tendríamos que ir midiéndolo. Me va cambiando la pendiente de la recta, obviamente porque el delta x se hace 0, el punto Q se va acercando. O sea, al hacer ese incremento de la variable independiente entre un punto y el otro, ¿sí? El punto se va corriendo. Hay uno que está fijo, que sería como un x, y
lo que está afectado al delta X, o lo que yo le sumo al delta X, cuando el delta X tiende a cero, estoy analizando eso, ver qué pasa cuando el delta X se hace muy, muy chiquitito, van cambiando las rectas secantes. ¿Y qué pasa con la secante cuando están muy, muy cerca? Y bueno, tendría que agrandar muchísimo esto. Fíjense que sigue siendo secante, ahí lo estoy agrandando cada vez más. Fíjense que en el caso de que delta X tienda a cero, si bien esa recta entre P y Q sigue siendo secante, porque los puntos no son iguales, pero se empieza a confundir con una recta que yo les voy a mostrar ahora, con esta, a ver si se ve, que está en negro. No se, fíjense que ahí no la alcanzan a ver a la recta en negro. O sea, yo ahí acabo de trazar otra recta, ¿sí? Ahí lo volví antes. Voy a volver a trazar esa recta que dije que estaba en negro. Ahí. Fíjense, ahí ven la recta en negro, que es como que toca solamente al punto P. Sería como una especie de recta tangente a esta curva, porque la está tocando en un solo punto. Aunque en realidad yo podría tener una recta que le hace así, la corta en un solo punto. Bueno, pero esta tiene como un contacto muy particular. Ese contacto tan particular, ¿de dónde surge? Fíjense que si yo hago el delta X tiende a cero, todas esas rectas secantes, fíjense que la recta, la línea de puntos en rojo se achica, porque lo estoy haciendo tender a cero al delta X. Fíjense que ahí no ven la recta en negro, ¿sí? O sea, la recta en negro corta, o sea, toca solamente al punto P, es secante, pero es tangente en el punto P. Y cuando el punto P se acerca al punto Q, que es cuando delta X tiende a cero, fíjense que en las proximidades de P, las rectas celeste, que es la secante entre P y Q, y la negra, que solo toca P, a medida que me alejo, hay una diferencia, acá se ve. Acá también se ve otra diferencia, pero cuando están cerquita P y Q, la celeste y la negra, o sea, la secante y la tangente, se están como confundiendo. Son prácticamente la misma. No son iguales, pero son prácticamente la misma. Vamos a agrandar ahí fíjense que sí hay diferencia. Fíjense que hay diferencia entre la celeste y la negra, pero cuando ustedes están cerca de P y Q, la secante y la tangente, ni hablar si yo a Q lo pongo más cerquita, o sea, hago un delta X más chiquitito, fíjense que ahí ni siquiera ven la negra, ¿sí? Es como que las dos se confunden. ¿Esto qué nos lleva a vislumbrar o a ver? Lo siguiente. Vamos a volver acá un poquito a lo que teníamos, ¿sí? A lo que teníamos al principio. Esa recta, esta porquería de recta tangente no la vamos a ver. Lo voy a copiar a esto en un Paint. Vamos a sacarle los ejes, le vamos a poner otros ejes. No mostramos los ejes, no mostramos las películas. Y esto lo voy a llevar a un Paint, la voy a modificar un poco porque quiero que vean algo. Tenía uno acá, nada, creo, acá. Veamos. Ahí está, creo que están viendo lo mismo que estaban viendo en el GeoGebra. Me voy a valer de... Ahí, Sí, se ve lo mismo. ahí se ve lo mismo. Trato eso, estoy poniendo espacio en blanco para poder escribir un poco, porque si no, no voy a tener. Bueno, vamos a suponer que... Salió un poco grande. El eje X... Perdón, ahora, estamos viendo el GeoGebra todavía. todavía están viendo el GeoGebra. Disculpen. A ver. Voy a tener que venir acá porque si no... Ahí ven Paint. Sí, ahora sí. Ahora sí, gracias por avisar. Bueno, entonces acá tengo el eje X y acá voy a tener el eje Y. Ahí está, eje X y eje Y. Y acá voy a tener este punto que va a ser X.
hacerlo bien si puedo. Ahí. Este puntito que está acá es X, lo voy a poner sobre el eje X. Y acá le voy a incrementar un delta X, que es este que tienen acá ustedes. Y si acá le incremento un delta X, este punto que está acá es X más delta X. Lo voy a poner así sobre el eje X, aunque tendría que ponerlo abajo. Sabemos que este va a tener una imagen, que va a ser f de x, esto ya no para una recta, sino para una función, aunque fíjense que la recta secante entre P y Q tiene las mismas coordenadas, tanto para la recta como secante, como para delta x. Quiere decir que esto que está acá, que está escrito así, vamos a escribir ahí, como delta y. Esto es delta y, que estaba escrito en celeste, pero lo de cambiar. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué es lo que quiero que vean o analicen en este caso particular? En este caso quiero que vean algo que después lo van a ver en el apunte con otra gráfica, pero quiero que algo que ya estuvieron viendo, que... Esperen que perdí el time, estoy mirando otro. Aquí está. Vamos a sacar acá, en vez de ponerle X, le vamos a dar, así queda igual que en el apunte. Lo puedo hacer con X, pero no quiero confundir, porque en el apunte estoy viendo que está de otra manera. Este sea un punto C. Entonces acá no voy a tener f de X, sino f de C. F de C. Y acá, en vez de tener X más delta X, voy a tener C más delta X, porque incrementé el C con delta X. Y entonces acá tampoco voy a tener f de X más delta X, sino voy a tener, su imagen va a ser f de C más delta C. ¿No sería más delta I, profe? No, porque Ah, esto es la imagen de f en este valor. está bien, perdón. ¿Está bien? No, está bien, pregunten, porque para eso estoy yo. A veces no sirvo, pero estoy. Bien, pregunten todo lo que necesiten, para eso me pagan a mí. Bueno, cambió un poco la situación, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué pasaría en este caso? O sea, cambié de nombre, pero la estructura es más o menos lo mismo. ¿Qué pasa si delta X, yo quiero ver qué pasa en esta situación cuando delta X tiende a 0? Vemos que el punto Q, ¿sí?, se va a ir corriendo como antes, y acá el delta X y el delta Y se van a ir modificando, se me van a desaparecer los anteriores y va a pasar lo mismo, exactamente que antes. Entonces, yo me voy a poner a analizar qué sucedería ¿qué sucedería si delta X tiende a 0? ¿Qué cuestiones pasan? Algunas de ustedes las estuvieron viendo. Si delta X tiende a 0, fíjense que el punto Q tiende al punto P. O sea, cuando yo voy achicando esta distancia de delta X, el delta Y, se va achicando, y si el delta X lo quiero ir a hacer tender a 0 despacito, cuando esté acá, voy a tener que el punto Q se corrió acá. Cuando tienda a 0, y el punto Q va a estar por acá, va a estar cerquita de P. O sea, ¿qué quiere decir que delta X está tendiendo a 0? Bueno, que el Q se acercó al P, que el punto Q se acercó al punto P. Por otra parte, si el punto Q se acercó al punto P, si delta X tiende a 0, C de X más delta X, a medida que yo hago delta X 0, esto se acerca a C. ¿Sí? O sea, esta abscisa, a medida que delta X lo hago 0, va a llegar cuando esté cerquita de 0, esto va a tender a C. Voy a tener todo eso. ¿Y qué pasaba con esta recta secante? Cuando yo estaba acá, ¿se acuerdan que había una recta que llamaba tangente? Espero que me salga ahora hacerla. A lo mejor con esto me sale.
La recta tangente en ese punto era la recta esta, la que tocaba en ese único punto AP. ¿Y qué sucedía? Estoy haciendo en color negro. Puedo prolongarlo un poco. Ahí, más o menos quedó. ¿Y qué sucedía cuando delta X tendía a 0? ¿Sí? Si el punto Q, lo voy a marcar, estaría por acá, la secante anda por ahí. ¿Sí? No me sale. A ver si la puedo hacer con otro color. La secante andaría entre P y Q, andaría por ahí. Fíjense que están muy pegaditas. Y cuando delta X tiende a 0, la recta secante se va a confundir con la recta tangente. Eso es lo que dijimos antes, ¿sí? Entonces, si la recta secante y la recta tangente, o sea, la recta secante va a tender a la recta tangente, la pendiente de la recta secante va a tender a la pendiente de la recta tangente. Y esa situación vemos que se da cuando delta X tiende a 0. Ahora, la pendiente de la recta secante, voy a ir con un gráfico nuevo. Aguárdenme, voy a ir con un gráfico nuevo, a ver si lo podemos. Esto cuesta una barbaridad de entender, pero vamos a tratar de que lo entiendan. Ahí tenemos, ¿sí? Acá, en vez de Q, lo llamé P sub 1 y A. Ahí se ve todo lo que estuvimos haciendo recién, mucho más prolijo. Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando delta X tendía a 0, C más delta X tendía a C. Ahora, fíjense que acá tengo que P sub 1 tendía a A. Delta F y delta X, bueno, delta X tendía a 0, pero delta F se iba a ir achicando. Y ahora, acá te estoy marcando con beta. Con beta estoy marcando el ángulo, ¿sí?, que me permite a mí ver la pendiente de la recta secante entre A y P sub 1. ¿Y qué estoy marcando con alfa? El ángulo que a mí me permite ver, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente en el punto A. Y si yo miro eso, ¿quién es la tangente de beta? ¿A quién es igual la tangente de beta? La tangente de beta, si lo miro acá, acá tengo un triángulo, sería el cateto opuesto es delta F sobre delta X. Ahora, ¿qué sucede cuando delta X tiende a 0? Cuando delta X tiende a 0, la tangente de beta se tiende a confundir con la tangente de alfa, porque los puntos están muy cerquita uno de otro, y la recta secante se confunde, no me salió, con la recta tangente cuando vimos recién. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago el límite cuando delta X tiende a 0 de la tangente de beta, sé que esto me da la tangente de alfa, porque las rectas tienden a confundirse, entonces las pendientes van a ser parecidas. Ahora, ¿quién es tangente de beta? Y es el límite cuando delta X tiende a 0 de tangente de beta es delta F sobre delta X. Esto sería tangente de alfa. ¿Quién es tangente de alfa? Tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente a la gráfica o a la función que está graficada en rojo en el punto A. Y ustedes saben que esto que está acá es la definición de derivada de la función f en el punto C. Quiere decir que la f' en C es la tangente de alfa. ¿Y quién es la tangente de alfa? La tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente
a la función f en el punto A. Esto constituye la interpretación geométrica de la derivada. Y dice, hay una máxima que dice que la derivada, no se ve muy bien acá, pero la derivada de la función en un punto C es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cualquier función, cualquiera, saco esto de acá, y se me ocurre graficar cualquier función, eje Y, eje X, creo que están viendo esta gráfica que estoy haciendo acá, Sí, nueva, sí. ¿sí? Bien. Y tomo cualquier función, qué sé yo, esta, que a mí se me ocurra, media irregular, pero está así, y la quiero analizar en este punto. En este punto vamos a llamarlo, qué sé yo, X sub 0. ¿Sí? Esta sería F, la gráfica de F, en realidad esta no es F, esta es la gráfica de F, F es la ley, que no la conozco, pero tengo la gráfica, y a este X0 tengo acá en consecuencia un F de X0. ¿Qué va a ser la derivada de la función en el punto X0? ¿Cómo puedo interpretar geométricamente F' de X0? Como la pendiente de la recta tangente a la función o a la gráfica de la función f en el punto x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trazo la recta tangente, que es la recta que va a tocar solamente al punto x0, vamos a ver si me sale ahora. Ahí me sale, ahí. Fíjense que esa recta es la tangente, la toca solamente en el x0. Bueno, y yo agarro y se me ocurre medir este ángulo que está acá, alfa, y calculo la tangente de ese ángulo alfa, que eso se lo llama pendiente de la recta, va a ser igual a la derivada de esta función en el x0. O sea que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa función en el punto que estamos analizando. Lo puedo decir de otra manera. La derivada de una función en un punto es la tangente del ángulo que la recta tangente forma, pero no voy a decir tanto, porque sabemos que el ángulo de la recta tangente, ¿sí? Perdón, la tangente del ángulo de la recta tangente se llama pendiente. Entonces, esa es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esto es muy importante. No es, No. no es la definición de derivada. La definición es la que vimos antes. Esto es una interpretación geométrica. Sí, te escucho, perdón. ¿Alguien quería preguntar? No, 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 es que no, de mi parte no hay preguntas. Perfecto. Voy a volver, todavía faltan 5 minutos, los voy a torturar hasta el final. Voy a volver un poco con el Word. Word. Y creo que esto, el Word, cuando empezamos derivada, no lo tengo. Bueno, no hicimos cálculo de derivada acá. Pero, por ejemplo, en su momento, creo que habíamos hecho, algo parecido. Bueno, voy a tomar una del apunte. A ver, lo ven ustedes, porque estoy viendo yo en el apunte. Voy a ir al apunte de teoría. En el apunte de teoría, por ejemplo, acá tienen un ejemplo. Calcular la derivada, aplicamos la definición, porque no conocíamos ninguna regla, de la función 3x cuadrado en el punto de abscisa 2. Hicimos todos los cálculos con la... Bueno, no hicimos este exactamente, hicimos otro, distinto, pero hicimos aplicamos la misma fórmula, hicimos todo un cálculo como el que ustedes están viendo ahora en pantalla, que si quieren pueden hacer después cuando estudien. Y ese cálculo, la derivada en 2 de esta función me dio 12. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada en 2 me da 12.
Ahí lo están viendo. ¿Cómo puedo interpretar eso que yo tengo ahí de esa manera? Esperen que vamos a sacar un poco de algo porque yo no voy a poder. Ahí, vamos a tapar un poquito. ¿Qué estoy queriendo interpretar con esto? Vamos a poner más arriba, lo corté mal, disculpen. Ahí está, ahora sí. Ahí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Necesito más espacio. Aguántenme un poco. Ahora sí, listo, ahí tengo más espacio. Lo que estoy diciendo es que si yo grafico la función 3x cuadrado, que todos la saben graficar, ahí va, la voy a tratar de graficar lo mejor que pueda. Acá va, eje X, eje Y. La función 3x cuadrado, sabemos que x cuadrado es una cosa más o menos así, ¿sí? Que pasa por el 0, 0, x cuadrado. 3x cuadrado va a ser la misma x cuadrado, pero al multiplicarlo por 3 saben que se aproxima más al eje Y. No sé por qué está este 2 acá. No tiene que estar. La voy a hacer aproximadamente más o menos. Vamos a suponer que la curva 3x cuadrado sea esta. Sabemos que acá tengo el 2. ¿Sí? La imagen de 2 no la necesito, pero sabemos que la función en 2, f en 2 me da 4 por 3, 12. Esto me da 12 también, igual que la derivada. Bueno, ese 12 no tiene nada que ver con este, que me dio la derivada. ¿Qué es ese 12? Marco la recta tangente, ahí en 2, y si yo mido este ángulo, o sea, si calculo la pendiente de esta recta que es tangente en 2, la tangente de ese angulito alfa me va a dar 12. O, dicho de otra manera, que la derivada me dé 12 de 3x cuadrado en x2, eso significa que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa le falta una s, 2 me va a dar 12. No tiene nada que ver con este 12 que está ahí. Queda un minuto, quiero decir algo más y me voy. Vamos a suponer, digamos, que ahí está. Vamos a suponer que quiero hacer otra cosa. Que en vez de eso, vas a tener que tener un poco de paciencia y comprenderme, ya los libero. Este 12 tampoco lo quiero ir, lo saco. Que me piden, en vez del punto de abscisa x2, me piden en el punto de abscisa x1. Lo mismo, pero en el x1. Si ustedes hacen todo el procedimiento, yo ya les voy a decir cuánto les da la derivada en 1. Algún día ustedes la van a saber hacer, pero vamos a suponer, si quieren, pueden practicar la f' en 1 con el mismo procedimiento que en el apunte obtuvieron f' en 2. Si ustedes hacen f' en 1, van a ver que les da 6. ¿Sí? Les va a dar 6. Hagan de cuenta que lo pudieron calcular. Bien. ¿Qué quiere decir ese? Acuérdense también que f en 1 me va a dar 3. Porque la imagen de la función en 1 reemplazo en 3x cuadrado a x por 1 y me va a dar 3. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener acá? Que si grafico la función 3x cuadrado, como la grafiqué antes, que me salió bastante bien, vamos a suponer que es esta, y la miro en el punto de abscisa x1, cuya imagen es 3, y trazo la recta tangente en 1, sale, va a salir ahora, ahí tiene que estar tangente en 1. Ahí, vamos a hacer la curva distinta para que no me toque ahí.
si la curva más o menos me ande por acá. Oh, no me estoy diciendo cualquiera. Vamos a suponer que anda por ahí. Solamente toca esta recta en 1, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la derivada en 1 me dé 6, quiere decir que la pendiente de la recta tangente me va a dar 6. O sea que la tangente de ese ángulo alfa, que se llama pendiente, en este caso de la recta tangente, me va a dar 6. Esta es la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa con ese x igual a 1. Bien, ya me pasé 2 minutos de la hora.